Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un gozo predicar la bendita palabra de Dios en esta ocasión, mientras que Dios nos dé aliento y vida, y que Dios les bendiga. Estamos en Salmo 110 hoy para tocar un nuevo tópico. Salmo 110. Vamos a poner como título de nuestro mensaje hoy las palabras de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo: siéntate a mi diestra, es decir, a mi mano derecha. Siéntate a mi diestra. La verdad bíblica, amigos, en esta mañana, tarde o noche, cuando estás escuchando este programa, la verdad bíblica es que desde los días eternos, desde la eternidad, Dios se ha sentado sobre un trono como Rey de los Reyes, Rey eterno. Dios se ha sentado eternamente sobre su trono glorioso y excelso, su trono alto y sublime. Pero aquí en Salmo 110 vemos a Dios el Padre hablando a su Hijo Jesucristo, diciéndole, Salmo 110, versículo 1, Jehová, en este caso Dios el Padre, dijo a mi Señor Jesucristo el Hijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora vamos a entrar en nuestro estudio, siéntate a mi diestra. En primer lugar, rápidamente, y no tenemos tiempo para un estudio profundo, pero ¿qué significado, qué importancia tiene la diestra de Dios en la Biblia? Bueno, la diestra de Dios habla del lugar donde Él manifiesta su poder supremo, su autoridad suprema. Es el lugar de poder y honor supremo. Muy bien. Muy bien, ¿recuerdan? La primera vez que se menciona la diestra de Dios es en el libro de Éxodo. Después de haber librado a Israel de Egipto con las 10 plagas, después de haber abierto el Mar Rojo y su pueblo pasó en seco, más de 1 millón, 2 millones mínimo, pasaron en seco. Y habiendo pasado en seco a salvo, Dios hizo cubrir a Faraón, rey de Egipto, sus carros, su caballería, los cubrió con el mar y los destruyó del todo. Y entonces Moisés, el líder, y el pueblo de Israel cantaron un cántico de alabanza a Dios, diciendo, Éxodo capítulo 15, versículo 6, tu diestra, oh Jehová, tu diestra ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Versículo 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Bueno, entonces la diestra de Dios es el lugar donde Él manifiesta su autoridad suprema, su poder supremo en el cielo y aquí en la tierra. Y también es un lugar de honor supremo. Ahora, para el pueblo de Israel, de la diestra de Dios venía toda clase de ayuda, liberación y bendición en todo el Antiguo Testamento de la Biblia. Él los salvó con su diestra, su mano derecha, su brazo derecho, su mano derecha. Él los salvó, Él los sustentó. Mire, en Salmo 18 es el rey David que está hablando en Salmo 110, nuestro texto principal. Salmo 18, el rey David alaba a Dios y dice, vamos a ver el texto exacto, Salmo 18, 35. Dice David, me diste a sí mismo, hablando a su Dios, alabándole, me diste el escudo de tu salvación, tu diestra
me sustentó. La diestra de Dios salva a su pueblo de toda clase de peligro. Su diestra sostiene, sustenta a su pueblo en cualquier angustia o dificultad o peligro. Su diestra da victoria a su pueblo. Su diestra destruye a sus enemigos. Bueno, esta es la enseñanza de qué significa la diestra de Dios. Es su poder ilimitado para librar, salvar, sustentar y ayudar a su pueblo en todo momento, en todo tiempo. Muy bien, pero ahora en nuestro texto de Salmo 110, si quieres volver, si tienes tu Biblia, Salmo 110, ahora es Jehová Dios, en este caso el Padre, Dios el Padre, hablando a Jesucristo su Hijo en profecía. David está hablando, pero es Jehová Dios, dijo a mi Señor, dijo el rey David. Jehová, Dios de David y de Israel, dijo a mi Señor, dice David, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es esa persona que Dios el Padre, Jehová, invitó a sentarse a su diestra y poner sus enemigos por estrado de sus pies? Bueno, sabemos que Jesucristo, respecto a David, era hijo de David. Hablando humanamente, Jesucristo vino de la línea de la descendencia de David, según la carne. Jesucristo era descendiente, según su humanidad, Jesucristo era descendiente de el rey David, vino de su línea humanamente. Por eso el libro de Mateo, el primer capítulo, el primer versículo en el Nuevo Testamento de la Biblia dice, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Bueno, ¿de quién era descendiente Jesucristo? Dice, hijo de David. Hijo de David. Humanamente, hablando de su humanidad, Jesucristo era descendiente de David humanamente. Pero a la vez Jesucristo es un ser divino. Entonces, ¿de quién desciende Jesucristo divinamente? Bueno, pues Mateo capítulo 1, también hablando del nacimiento virginal de Jesucristo, el Hijo de David humanamente, pero también según su existencia divina, su divinidad, porque Jesucristo es a la vez hombre y Dios. Es Dios y hombre al mismo tiempo, porque Jesucristo existió con su Padre desde la eternidad. Pero hace 2000 años descendió de su trono en el cielo y vino a esta tierra y nació de una virgen. Y entonces el ángel vino a José y dijo que María, tu mujer, lo que está en ella es del Espíritu Santo. Y ella dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, que significa Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús tuvo que tomar forma humana para poder dar su vida en la cruz y salvar a su pueblo de sus pecados. Pero su existencia no comenzó cuando nació de una virgen. Jesús existió desde la eternidad con su Padre. Y por eso dice en versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando él dijo, Isaías capítulo 7,
Versículo 14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amigos, la verdad de verdades en todas las escrituras es esta, que Dios tomó forma humana. Emmanuel, Dios eterno, vino a estar con nosotros en la persona de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Padre. Sí, nació de una virgen, pero no es correcto decir que ella es madre de Dios. No, ella es madre de la humanidad de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Él no es hijo eterno de María. O ella hubiera existido desde la eternidad con Dios el Padre, y ha dado a luz a Jesucristo como Dios de Jesucristo. Madre de Dios es ser madre de Dios. Dios no tiene una madre. Jesucristo nació, Él es Dios eterno, pero nació y tomó forma humana, tomó humanidad, y María es la madre de Jesús, conforme a su humanidad, pero no es madre de su deidad. Él existió antes de María, desde la eternidad. María es una ser humana. Gracias a Dios por ella. Era una virgen. Su gran virtud era en ser una virgen y así poder calificar para ser nada más un instrumento por el cual Dios hiciera el milagro de los siglos en engendrar el Hijo de Dios por medio del vientre de una virgen. Pero no hubo relaciones entre María y José. No, era milagro del Padre por medio del Espíritu Santo, haciendo Jesús fue engendrado en el vientre de una virgen, milagro de los siglos. Pero Jesús existió como Dios antes de existir María, como ser humano en esta tierra. Gracias a Dios por ser el instrumento por el cual el Hijo de Dios naciera en este mundo y fuese criado, pero llegó a 30 años de vida y dejó María, dejó su casa y comenzó a ministrar como Hijo de Dios hasta su muerte en la cruz. María terminó su propósito en dar a luz al Hijo de Dios y criarle. Hasta allí. Pero Jesús es Dios eterno. Y dijo el Padre a su Hijo, en Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo, es decir, Dios el Padre dijo, David está hablando, Jehová el Padre dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Jesucristo está a la diestra del Padre en este momento? ¿Qué significa esto para nosotros en 2025? Bueno, en primer lugar, el que está sentado, Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios es hombre y a la vez Dios. Es el punto que acabamos de ver. Él es hombre y a la vez Dios. O pues se puede decir, Él es Dios y a la vez Él es hombre. Por eso Él es el unigénito Hijo de Dios, único y especial, el único en toda la historia del universo que es a la vez Dios y hombre y Dios al mismo tiempo. Ay, bendito Salvador Jesucristo, único, que es a la vez Dios y hombre. Bueno, esto resuelve el misterio de Mateo capítulo 22. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David.
conforme a su humanidad es hijo de David. Y entonces Jesús dijo a ellos, pues como David en el Espíritu le llama Señor. David llamó a Jesús Señor, es decir, Dios, diciendo, dijo el Señor, Dios el Padre, Jehová, a mi Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús dice a ellos, para confundirles, pues si David le llama a Jesús Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, ya resolvimos este dilema. Jesús, según su humanidad, es hijo de David, descendiente de David, conforme a la carne, su humanidad. Pero conforme a su deidad, Jesús es hijo de Dios. Existió con su Padre desde la eternidad en gloria. Pero aquí ahora el Padre invita a su Hijo a sentarse a la diestra de Él, después de su muerte y resurrección, como vamos a ver. En primer lugar, el que está sentado a la diestra de Dios en este mismo momento es hombre y a la vez Dios, es Dios y a la vez hombre. Hijo de hombre, hijo de David, hijo de Dios en una sola persona. El Hijo eterno de Dios. Número dos. El que está sentado a la diestra de Dios se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez para siempre. Vamos a Hebreos capítulo 10. El que está sentado a la diestra de Dios se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una vez para siempre. Por eso Dios, el Hijo de Dios, tomó forma humana para ofrecer su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados una vez para siempre. Hay que leer todo el contexto en Hebreos capítulo 10. Pero Jesucristo tomó un cuerpo, forma humana, siendo Dios. Y dice, era la voluntad de Dios que estaba cumpliendo en venir y tomar forma humana, tomar un cuerpo humano. Y dice el propósito, Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad, porque era la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote en el Antiguo Testamento está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó después? Pues fue sepultado. Pero ¿qué después? Fue resucitado el tercer día. ¿Y qué después? 40 días después, subió, ascendió. Y nuestro texto dice, un solo sacrificio ofreció por los pecados, se ha sentado ahora a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, perdonados, limpiados, salvados para siempre a los santificados. Qué maravillosa noticia que después de tomar forma humana, Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, muriendo por todos nuestros pecados una vez para siempre. Y después el Padre le resucitó y le hizo sentar a su diestra. Se ha sentado a la diestra de Dios, esperando que el Padre haga
sus enemigos estrado de sus pies. Pero esto no es todo. En tercer lugar, el que está sentado a la diestra de Dios también fue exaltado, fue resucitado y exaltado por Dios mismo. ¡Wow! Hechos capítulo 2. No quedó en la tumba el Hijo de Dios, después de haber muerto por nuestros pecados una vez para siempre. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado el Espíritu Santo, esto que vosotros veis y oís. Llenó a los apóstoles y otros que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David, como leímos en Salmo 110, dijo el Señor, Jehová Dios, a mi Señor Jesucristo el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora Pedro aplica esta verdad al pueblo de Israel que acababa de crucificar el Hijo de Dios. Y les dijo, sepas pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, el Padre, le ha hecho Señor y Cristo. Al resucitarle y hacerle sentar a su diestra, estaba declarando a todo el universo, este mi Hijo es Señor y Cristo, Mesías prometido, es el que yo prometí desde hace siglos. Y yo cumplí mi propósito, enviar a mi Hijo eterno. Y Él tomó forma humana para morir una vez para siempre por los pecados de los pecadores. Pero también yo le resucité el tercer día. Después de 40 días le hice subir y sentarse a mi diestra. Y ahora mi Hijo es Señor y Cristo. Y al oír esto, los judíos se compungieron de corazón. Una espada traspasó su corazón, convenciéndoles que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Y dijeron ellos a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos por haber rechazado a tu Salvador, por haberle crucificado. Y de alguna manera nosotros también, definitivamente, todos nosotros éramos y somos culpables de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, porque Él vino a morir por nuestros pecados, para pagar por ellos y rescatarnos y salvarnos de nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna con Él en el cielo con su Padre. Arrepentíos y bautícese en señal de su arrepentimiento y de su fe en Cristo ahora como su Salvador personal. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por virtud de tu fe ahora en Él, aceptándole, no rechazándole como tu Salvador personal. Y esto será para perdón de los pecados. Serían salvos, perdonados por medio de la fe en aquel que existió con el Padre desde la eternidad, pero vino a la tierra hace 2000 años y tomó forma humana. Fue crucificado por nuestros pecados una vez para siempre, sepultado, resucitado el tercer día y hecho por su Padre ascender hasta el tercer cielo y sentarse a su diestra. Pero esto no es todo. El que está sentado ahora a la diestra de Dios vive siempre para interceder por los que confían en Él
y reciben a Él como su Señor y Salvador personal. Él está sentado a la diestra de Dios y vive para siempre para interceder por los suyos. Romanos capítulo 8 dice, Romanos 8:31, qué seguridad eterna en la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Qué seguridad podemos tener de nuestra salvación. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz para morir por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que realmente necesitamos para nuestro bien en este mundo y para llegar al mundo eterno con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, que declara justo el pecador que cree en Jesús y en su sangre derramada por su perdón y salvación. ¿Quién es el que condenará al que cree en Jesús como su Salvador personal? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por todos nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces hay una salvación eterna, perpetua y eterna que puedo yo disfrutar y tener confianza y seguridad de esta salvación, porque Cristo no solo pagó por todos mis pecados en la cruz, murió por mí como mi sustituto, pero resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ahí está rogando de día y de noche, todo el tiempo, siempre intercediendo por los que creen en Él como su Salvador personal, para que su sangre continuamente esté limpiando a creyentes sinceros. No somos perfectos, fallamos, hasta pecamos, no queremos pecar, pero el creyente verdadero, temprano o tarde o temprano, peca. Pero 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, hablando de verdaderos hijos de Dios por medio de la fe, por medio de haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque no queremos pecar, pero hay un diablo, hay tentación y de repente hay una falta, hay una falla, hay pecado. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, sentado a su diestra, a Jesucristo el justo. Y entonces 1 de Juan 2:1 dice así, 1 de Juan 1:9 dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque su Hijo está sentado a su mano derecha, habiendo ya pagado en la cruz por todos nuestros pecados, sigue perdonando y limpiando cuando hay arrepentimiento, hay confesión sincera de nuestro pecado. Estoy hablando como creyentes y queremos ya dejar este pecado, ser perdonado y seguir en obediencia. La Biblia dice, entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, literalmente sigue limpiándonos de todo pecado. 1 de Juan 1:7, hay que leerlo, 1:7, 1:9 y 2:1. Hebreos capítulo 7 habla de algo semejante. Aquí Jesús no es llamado nuestro abogado para con el Padre, pero es llamado nuestro gran sumo sacerdote en el libro de Hebreos, que está sentado a la diestra del Padre y nunca más va a morir. No,
Por eso dice en Hebreos 7:27, por lo cual Jesucristo puede también salvar. Esto habla de la salvación del pecador, de sus pecados, del infierno, para una vida eterna en el cielo. Él puede salvar perpetuamente, continuamente y eternamente a los que por Él, noten, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre a la diestra de su Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí vamos a tener que concluir hoy y hacer esta aplicación final. ¿Tienes tú fe y confianza en este Salvador que en este mismo momento está sentado a la diestra de su Padre, habiendo pagado el precio total de tu salvación, de mi salvación, habiendo sido sepultado, pero después resucitado y después ascendió y se sentó a la diestra del Padre? ¿Tienes a este Salvador como tu Salvador? ¿Nombras a este Señor mi Señor, tu Señor personalmente? ¿Le sigues y le sirves como tu Señor y Salvador personal? ¿Acudes a Él sobre su trono de gracia para que te perdone, para que te limpie, para que te fortalezca, para que te ayude, para que te guíe en toda tu vida aquí en la tierra? Y estás esperando este mismo Salvador que está a la diestra del Padre, intercediendo por los que confían en Él como su Salvador personal. ¿Estás esperándole? ¿Qué? Viene otra vez por los suyos y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortalece en el tiempo de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Termino con esto. Tú puedes tener el mismo Salvador y Señor de David en Salmo 110:1 como tu Señor y Salvador. Tú puedes llamarle mi Señor, mi Salvador. Tú puedes recibirle como tu Señor y tu Salvador. Está esperándote. Ahí está la diestra del Padre. Por fe en lo que hemos oído. Clama a Él, llama a Él, invoca a Él que te perdone, te salve de tus pecados, que entre en tu corazón, te limpie de todo pecado y que sea tu Señor y Salvador personal. Y entrégate entonces a Él para seguirle y servirle hasta que venga por los suyos para llevarlos a su diestra en la gloria. Que Dios bendiga a todos grandemente, es nuestra oración. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.